Hola, ¿cuánto tiempo, verdad? Bueno, estamos en este escenario, entonces, y estáis leyendo el título, entonces eso quiere decir que por fin ha llegado el día, vamos a hablar de mi proyecto final de máster. Es muy raro porque lo estoy grabando esto creo que hoy es 25 de mayo y el 31 de mayo del año pasado fue la primera como presentación, tutoría y demás del máster y wow. Bueno, vamos por partes porque aquí hay mucho que contar y este vídeo se va a quedar muy largo. Primero que nada, decir que, aún no tengo la nota, digamos, oficial, pero bueno, que este miércoles presenté al trabajo, entonces digamos que el máster ya está terminado. Este lunes mañana tenemos una tutoría de, pues, un poco de despedida, de tal, de impresiones y todo eso, de qué hacer ahora, pero bueno, ya está. Cuando ponga la nota lo diré. Tengo pendiente y lo voy a hacer, pero obviamente será en un vídeo aparte, haré como una valoración contando cómo es el máster, contando mi experiencia, contando mi opinión al final, ¿vale? Porque también es verdad que justamente de este máster creo que esta es la tercera edición del máster y cuando yo fui a buscar, esto lo tendré que decir en otro, pero bueno, cuando yo fui a buscar información no salía prácticamente nada, salía sobre todo del diseño gráfico y tal. Entonces, eso ya es más para un vídeo que vendrá pues, próximamente. Ahora que ya no tengo el máster, lo haré a ver si tengo un poco más de tiempo. Bueno, también editar y todo eso. Y también tengo pendiente hacer el vídeo de el siguiente capítulo de Diario de una Autónoma. Pero es que, si os digo la verdad, este mes prácticamente, es que he estado un mes a saco. Creo que empezamos ya en materia porque se viene turra. La cosa es que esta asignatura del trabajo final duraba un mes. Yo tenía un poco de... yo me imaginaba que al ser un trabajo final nos lo pondrían más fácil en el sentido de elegir algo que nos gustase y no tanto vamos a hacer todos este proyecto. Porque al final también es verdad que este máster damos un montón de ámbitos, como habéis podido ver en los demás blogs, como a lo mejor limitarse solamente a uno sería un poco mierda. Teníamos 3 briefings. Uno era sobre cartelería, ¿vale? De un festival. Eran todos, digamos, proyectos reales. Era un festival que se celebra en Madrid, de cultura y demás, rollo como el que hice de periferias, que eran como diferentes ámbitos, y lo dejaré por aquí. El briefing 2 era ilustración de prensa. Se tenía que ilustrar un reportaje bastante largo del país. Y el briefing 3 era el que, entre comillas, era un poco más libre, porque ya era adaptar un cuento de la autora Shirley Jackson, que se llama La lotería, a álbum ilustrado o a cómic. Entonces, obviamente que elegí pues el tercero, porque está más orientado al libro, está más orientado a editorial, a lo que a mí me gusta. Es un cuento del año, creo recordar, 1948, que tuvo como mucho revuelo en aquel momento. Es un cuento de terror, ¿vale? Un cuento corto que se publicó en un periódico, no me acuerdo cuál exactamente. La autora es una autora de terror. Y el cuento pues se llama La lotería. No os voy a explicar mucho de qué va, lo podéis leer en internet. Pero bueno, la cosa es que, volviendo al inicio, mi primera idea fue tirar hacia el álbum ilustrado. Porque dije, ostras, cómic me parecía como súper complicado. Me puse a leer el texto, que de hecho lo tengo aquí. Me puse a leer el texto, empecé a subrayar cosas. Me puse a leerlo y a mí lo que me pasó es que me puse a leerlo y eso y me di cuenta de que lo pensaba todo más como con imágenes, en plan, como con planos, ¿vale? Más de una manera más cinematográfica y no tan conceptual. Me llamaba más a hacer el cómic, entonces hubo una noche que dije, voy a hacerlo, voy a hacer cómic y punto. Pues bueno, al final tomé esa decisión y dije, me voy a lanzar a la piscina, básicamente, así como pues broche final del máster. Lo que hice fue coger el cuento y adaptarlo a un lenguaje propio del cómic, hacer un guión del cómic, porque tenéis que pensar que una novela, o un cuento, ¿vale? Una narración no se puede contar de igual manera en cómic. Un ejemplo bastante claro hay unos párrafos en los que se describe una caja, que es la caja de donde se sacan unos papeles, que es la lotería. Entonces, en la parte de la descripción, que a lo mejor me estoy adelantando porque aún no habéis visto las páginas ni nada, pero bueno, en lugar de coger y
llenar una página de texto, lo que yo hice fue dibujar ese objeto en el centro de la página y hacer como una especie de infografía en la que se iban haciendo, pues esta caja, esta caja forma parte de tal, tiene este tiempo, esta caja tal. Entonces, eso es un ejemplo de cómo adaptar una narrativa, un lenguaje más narrativo, a un lenguaje más de cómic. Pero claro, en un cómic es, primero, más visual, o sea, es visual y es de acción. O sea, de acción, quiere decir que las acciones tú las ves. No tienes que decir, fulanito se fue a por el pan. No, eso tú con dibujos lo cuentas, ¿vale? No hace falta que tú pongas un texto en el que diga no sé quién se fue a por el pan. O también, es que claro, al final todas las cosas no es o blanco o negro. En resumen, es que adapté el cuento a guión. Luego cogí ejemplos de cómics que ya tenía. De hecho, para el tamaño como tal, cogí cómics para verlo más directamente y no pensar un tamaño de algo que no tuviese. Cogí este y este, que tienen el mismo tamaño, lo que pasa es que este es tapadura. Son 21 por 165, que abierto serían 330. Entonces, este realmente sería el tamaño final del cómic, si yo quisiese que fuese tapa blanda. Que en este caso, al final, separando el texto en páginas y demás, en un principio a mí me quedó en 16 páginas. El cómic, la historia entera de la lotería. Ya os digo que es un cuento corto. Y yo quité bastantes cosas y muchos personajes no aparecen, porque a lo mejor aparecen una vez. Digamos, solo he querido destacar a personajes que sean importantes para la historia. Busqué ejemplos de cómics que ya tenía para el tamaño. Busqué ejemplos de cómics que ya tenía para ejemplos, pues, por ejemplo, el de la caja me basé en una página de un cómic, del cómic de La Casa de Paco Roca. Entonces, bueno, presenté todo esto, hice una especie de boceto, o sea, hice un storyboard muy, muy, muy esquemático. Eso fue la primera tarea. Luego, la siguiente, yo hice el boceto de la portada y el boceto de las 6 primeras páginas, digamos ya un boceto preparado para entintar, un boceto ya estructurado, ya con las viñetas rectas, con todo. ¿Qué pasa? Que yo luego en esa clase me enteré de que tenía que hacer el storyboard de todo el cómic y fue como, ¿qué? Entonces, bueno, pues al final hice un storyboard que el profesor me dijo que podía ser como más esquemático, pero con el texto, o sea, más esquemático rollo, hasta incluso con nombres palo, pero con el texto ya puesto, o sea que, vamos, para ver cómo estructuraba al final todo el libro, todo el cómic. Entonces lo hice y así que, pues digamos que tengo todo el cómic hecho y cómo me gustaría que quedase. Las últimas páginas están un poco más garabateadas, pero se entiende, personalmente creo que se entiende. Luego hice ese storyboard y luego preparé ya unas 3 primeras páginas que se tenían que presentar. En un principio... bueno, claro. Cuando ya tenía los bocetos hechos, pasé ya a entintar. Que claro, en mi caso, yo personalmente lo hubiese hecho a mano. Lo hubiese hecho con perfiladores, pero al final el tiempo apremiaba. Y si lo hacía con perfiladores, ¿qué pasaba? Podían ocurrir errores. No podía tirar atrás, entonces, a la hora de escanearlo, tenía que escanearlo bien para luego estar editando cada imagen, más luego ponerle el texto. Bueno, una locura. Entonces dije, mira, por cuestión de tiempo lo voy a hacer con Procreate y ya está. Y debo decir que mi tablet de 250 € de segunda mano del Wallapop ha ido maravillosamente. Entonces empecé a entintar en digital. Claro, yo sabía que yo lo quería hacer a línea, fondo blanco a línea negra, pero a mí me pasa que yo muchas veces las cosas las quiero hacer simples, pero empiezo, hay un poquito de color aquí, un poquito de color allí, un poquito de no sé qué, y al final no queda simple, al final queda con color, con todo. Entonces, claro, a mí una cosa que me cuesta mucho y me he dado cuenta es a la hora de aplicar el color. Entonces, limitarme la paleta, como he hecho en algunas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, en el caso del libro de la estufa, me limité la paleta y eso me ayudó también. Entonces, en este caso dije, mira, en un principio... digo, pues como la línea es negra voy a usar el rojo para destacar y luego escalas de grises, rollo un gris más oscuro, un gris medio y un gris más clarito. Y este, por ejemplo, es el fondo de las primeras doble páginas y con las viñetas encima porque, claro, realmente al final el fondo es una ilustración, las viñetas son otras y están juntas, entonces como que contaría como dos páginas más para mí. Entonces quedó así y esto es lo que presenté. Y un feedback que me dieron bastante bueno, que al final, menos mal, porque con este tipo de cosas, sobre todo con el tema del color, necesito mucho feedback
porque me cuesta mucho, ya os digo, aplicar el color. Porque en este caso yo sabía que yo no quería empezar a colorear porque es que a lo mejor es que no acababa nunca. Porque necesito limitarme desde un principio. Entonces en este caso a mí me aconsejaron, y sobre todo el profesor también me dijo, no pongas tantos grises. Primero me lo dijo una compañera que me propuso y me dijo, ¿y si usas solamente blanco y negro? O el negro sobre todo para contrastar. Y el profesor estuvo de acuerdo con ella. Porque sí que es verdad, dije, es que ahora mismo el dibujo está como muy flojo. La viñeta en general, no se refería al dibujo como tal, sino la aplicación de color estaba como muy floja. Entonces, como obviamente pues trabajo por capas, quité todo el color y me limité solamente a blanco, negro y rojo, solamente. Y debo decir que me gusta mucho más el resultado, queda mucho mejor, queda muchísimo contraste y es mucho más estética de cómic y me gusta mucho más. Hice todo el cambio, entonces pues al final terminé 2 páginas de después y lo hice todo con blanco, negro y rojo. El rojo, mi intención era sobre todo que destacase, por supuesto, destacar sobre todo la figura de la mujer, de Tessie Hutchinson, que es el personaje protagonista, entre comillas, que va a tener un poco un desenlace fatal, por desgracia. Entonces quería al final destacarla a ella. Bueno, también me dijeron, por ejemplo, del tema de la tipografía, que esto me sorprendió en cierto modo porque la tipografía primera que yo elegí, yo estaba convencidísima de que estaba bien la tipografía primera, pero un compañero me dijo que no le cuadraba porque podíamos hacer feedback, en plan, presentaba a uno, luego un compañero hacía una pregunta y luego el profesor te daba también el feedback. Entonces me dijeron que la tipografía que había elegido como que quedaba muy infantil, entonces como que desmerecía un poco al cómic. Y fue como, uy, pues yo estaba convencidísima, al final pues la cambié por otra, que tampoco sé realmente si está correcta, porque feedback de eso no me han dado y ya os digo que de momento tampoco tengo la nota final, porque con la nota nos van a poner un texto y todo eso. Creo que fue una buena elección, no lo sé, elegí la tipografía Vilo. Que la J en concreto no me gusta mucho, porque es como baja, pero es muy complicado elegir una tipografía en general, y más para un cómic, y encima también adaptarla a los dibujos que yo había hecho, porque yo había hecho unos bocadillos de un tamaño que yo pensaba que podía ser y luego pues adaptarlo. También, por ejemplo, pues la que os comentaba antes, la imprimí pues para ver cómo quedaría la tipografía, que yo viéndola así creo que está a un tamaño bastante bien. Y así realmente es como sería la página. Os voy a enseñar por aquí algunas páginas, o a lo mejor no sé si os las pondré todas, pero luego ya lo he subido a mi web de ilustración, que por cierto tengo pendiente aún enseñárosla, que lo enseñaré más detenidamente y comentaros cómo la hice y demás, en el próximo capítulo de Diario de una Autónoma. Y luego, nada, pues a ver, comentar a lo mejor un poco más tema general. Estoy muy contenta de haberlo hecho, pese a que personalmente tuve bastantes momentos de decir, ostras, vaya asco de proyecto, o sea, porque obviamente apareció el autosabotaje, por supuesto. Debo decir que ahora mismo estoy mucho más contenta con el resultado final que al principio, porque yo veía mis dibujos y me parecía como muy infantil, pese a que, no sé, al final esa es mi manera de dibujar, en la que estoy descubriendo que me siento más cómoda y que me siento bastante bien a la hora de dibujar y me es sencillo en ese sentido, porque al final yo creo que no tengo un estilo en concreto, pero a la hora de dibujar cómic como que me llamaba más hacerlo así y no tan realista, pero luego a lo mejor, no sé, si me centro en hacer una ilustración de una persona como más realista, pues también se puede hacer. Pero como que para cómic, no sé, me llamaba más hacerlo así. No lo sé, o sea, es como más a gusto me he sentido dibujándolo de esta manera. Debo decir, como resumen general, pese a que, pues sí, mi autosabotaje, mi mentalidad de es que no lo haces bien, es que tal. Porque obviamente al final en este caso, pese a que yo ya llevaba tiempo sin compararme con los demás, ni con compañeros de clase ni nada, en este caso ha habido proyectos muy guays y ilustraciones que como que han quedado muy profesionales, y yo veía mi cómic y decía, ostras, es que esto no parece nada profesional, parecen como 4 garabatos. No lo sé, a lo mejor es porque es mi proyecto, a lo mejor es porque es la primera vez que hago esto, o porque lo he hecho en digital, no lo sé.
pero sí que es verdad que no lo siento como algo tan profesional. Y me da mucha rabia porque yo, por ejemplo, quiero seguir este cómic. Quiero seguirlo porque ya que no es tampoco tan largo, y si fuese largo también, al final estos proyectos no se hacen de un día para otro. Yo he hecho 6 páginas en muy poco tiempo porque era un proyecto final, o sea, 6 más la portada, pero realmente yo ahora me lo puedo tomar con calma y hacer una página a la semana, una página cada 2 semanas, pero no quiero dejarlo de lado porque ahora lo tengo muy presente y ya que tengo el storyboard completo, me gustaría y ostras, como proyecto para enseñarlo en un futuro, para enseñarlo a editoriales y demás, me parecería algo tremendo, incluso para, no digo autopublicarlo porque no sé si esto a la gente le interesaría, pero sí como para incluso en un futuro a lo mejor imprimírmelo, tenerlo en físico y ponerlo en mi portfolio. Ponerlo en mi portfolio ya como algo, como proyecto real personal mío. ¡Wow! Me estoy haciendo mucha la idea y me gusta mucho. Pero eso, no quiero olvidarme de esa parte, de seguir haciendo ese trabajo porque no quiero dejar este proyecto de lado, al igual que me pasa con el de la estufa. Pero este lo tengo más reciente y quiero seguir este antes, la verdad. Y esto ya me he ido de varilla y ya no sé lo que estaba diciendo. Que bueno, sí, que no lo siento como tan profesional que como otros proyectos que han hecho compañeros o compañeras, pero aún así creo que mis ganas de crear y mis ganas de seguir haciendo cosas y demostrándome a mí misma que soy capaz, creo que ganan a eso. Y eso para mí es muy importante. Y esto ya lo dije en la valoración final de la presentación, porque teníamos que hacer una valoración final. Y esto también lo hablaré más detenidamente en el vídeo que yo quiero hacer de valoración del máster en general. Y es que para mí una parte muy importante es que mi relación con el dibujo ha mejorado. Porque yo sé que para mí el dibujo es algo que aún tengo que mejorar, porque a mí se me da bien copiar. Algo que a mí me costaba mucho hacer era el dibujar desde cero. Quiero decir, obviamente tú al final usas referencias. Si tú quieres dibujar un personaje en una posición en concreto, no las tienes todas en la cabeza. Entonces tienes que buscar una foto de referencia, porque pese a que tú vayas a hacer un dibujo menos realista, el personaje tiene que tener una anatomía y tienes que entender cómo funciona el cuerpo humano para, si el personaje es humano, bueno, y si el personaje es un perro, es un animal, es un lo que sea, tienes que entender cómo funciona el cuerpo de ese humano o de ese personaje para que se entienda el dibujo. Claro, a mí todo eso me daba mucho respeto. El dibujar desde cero, el crear una ilustración. No coger una ilustración o un dibujo ya hecho y copiarlo, sino crear algo desde cero. Entonces, bueno, en resumen es que simplemente por el hecho de, en un año, haber sido capaz de hacer un cómic enteramente hecho por mí, que habiendo creado yo los personajes, habiendo creado yo la estética, yo la composición, habiendo elegido yo cómo se desarrolla la historia y habiendo adaptado una historia a un cómic, para mí solamente eso ya es algo increíble. Y quiero decirme esto porque cuando esté editando el vídeo o cuando este vídeo lo vea en un futuro, quiero poner en valor lo que he hecho. Porque yo puedo entender que a lo mejor para una persona que lleva dibujando toda su vida, para un dibujante de cómic, para cualquier otra persona puede ser, joder, pero si es que yo esto lo hago todos los días. Me parece genial, pero aquí estoy hablando de mi caso y de mi relación con aquello que creo. Y me gusta porque quiero ponerle valor a aquello que he hecho y también este máster me ha ayudado a empezar a poner valor a lo que hago y a decir, ostras, pues tampoco está tan mal lo que pinto, pues tampoco está tan mal lo que dibujo. Y también, por ejemplo, he hecho proyectos aparte, tengo proyectos en mente, tengo ideas de viñetas, de cosas para publicar en Instagram en mente y no las quiero dejar de lado. Pero bueno, esto ya estoy hablando más del máster en general y no tanto de este proyecto, pero bueno, en fin. Creía que se iba a quedar más largo, pero al final tampoco hay mucho más y tampoco me he grabado mucho porque al final he sido yo frente a la tablet. Entonces tampoco era tan interesante. Y sí que me interesaba a mí personalmente hacer un poco una reflexión de lo que he hecho. Y no sé, por ejemplo, no sé, o sea, creo que pues está claro que como persona que ha empezado y esto le ha venido de nuevo, el hacer un cómic así, por supuesto que tengo cosas que mejorar, por supuesto que pues no estará el mejor dibujo ni lo más correcto, pero es que esto yo no lo hubiese hecho hace un año. Y seguramente cuando dentro de, yo qué sé, 5 años a lo mejor vea esto y diga, yo ya no dibujo así, o esto ahora a día de hoy no lo hubiese dibujado así, o no lo hubiese hecho así. Pero eso está bien porque eso quiere decir que has avanzado. En fin, que en resumen que
estoy muy contenta al final de haberme atrevido y me gusta el no haberle tenido miedo, el haberme atrevido. Creo que es un buen primer paso un buen paso final del máster y un buen primer paso para abrirme al mercado. Ahora mismo me da bastante apuro, la verdad. Pero bueno, para mí, la Meritxell del futuro, espero que hayas seguido con el cómic, porque me enfadaré. Así que me he puesto hasta una nota para recordarme hacer una página a la semana, porque no lo quiero dejar de lado, en serio. Y nada, pues lo dicho, os dejo mi proyecto final, incluso con los mockups y demás, cómo quedaría en la cajita de la descripción, en mi web personal. Bueno, siempre digo web personal, pero es mi web profesional, en mi web de ilustración. Os dejo también pues mis redes, como suelo dejar otras veces, mi blog en el que pues he empezado a usarlo como diario y he escrito algunos textos breves, mi portfolio de maquetación, no sé. Y nada, pues que espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o respecto a cómo abordo ciertas cosas me lo podéis preguntar. Y nada, nos vemos en el próximo, que no sé ahora mismo si será el diario de una autónoma o en el que hable del máster. Creo que a lo mejor el siguiente será del máster porque lo tengo más reciente y así os puedo hablar mejor. Así que bueno, muchas gracias por verme. Espero que os guste mi proyecto final. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao.